Instituciones y Desarrollo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia con la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y que tiene por propósito iniciar unos diálogos acerca de cuáles deben ser las reformas económicas y sociales que requiere Colombia para la construcción de paz estable y duradera. Es claro para nosotros en el transcurrir de las últimas semanas que el tema de la paz se configura como un reto de construcción de agendas desde diferentes actores y fuerzas sociales y políticas y por supuesto la academia en el país, y que tiene que ver no solamente con los diálogos que se desarrollaron en La Habana y seguramente los que vienen ahora en Quito con los actores armados, sino que tiene que ver mucho pues con las transformaciones y reformas que el país necesita y que está en mora pues de impulsar. Entonces el día de hoy tenemos como invitados a nuestros panelistas, Mauricio Betancourt, docente de la ESAP, coordinador del grupo de descentralización de la misma universidad, el doctor Edgar Reveis, que es el secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, el profesor César Giraldo, coordinador del grupo de socioeconomía de la Universidad Nacional, el doctor Gabriel Misas, docente de la Universidad Nacional, y el doctor Rubén Darío Utria, la mayoría de ellos integrantes también activos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. La metodología, bueno, me presento, mi nombre es Ruth Quevedo, soy integrante también del grupo de socioeconomía, soy economista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, y la metodología es la siguiente: les proponemos una mesa redonda, de manera que este espacio se configure más como en un escenario de diálogo para podernos escuchar todas y todos, y entonces le vamos a proponer a nuestros panelistas que hagan una introducción provocadora al diálogo, de 10 minutos, que yo pues llevaré juiciosamente, para poder, digamos, como digo, escucharnos todos y todas en perspectiva de ir construyendo pues como unos elementos que nos permitan a nosotros desde la academia hablarle al país sobre el tema. Si les parece, entonces iniciamos por el doctor Edgar Reveis y luego continuamos con Mauricio y con el doctor Gabriel Misas, con el doctor Rubén Darío y finalmente por el profesor César Giraldo. Entonces tiene la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es bastante claro que en 10 minutos es realmente muy difícil abordar un tema como el que hemos, digamos, planteado, el que se ha planteado aquí. Y más bien yo lo que voy a hacer es enunciar unos temas, digamos, unos grandes macro temas que creo que son, digamos, fundamentales en este momento. Entonces yo tengo dos grandes, digamos, capítulos. Uno son las alternativas institucionales para resolver la crisis de hoy, porque lógicamente el cambio del modelo pues va a depender de qué salida institucional hay, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Y segundo tema son los cambios que son deseables dentro del modelo mismo. Entonces quiero que eso quede claro. Entonces, primero, cómo se sale de una crisis institucional. Y segundo, dada la salida de esa crisis institucional, ¿qué es viable hacer con el modelo de desarrollo? O sea, el modelo de desarrollo no es algo que uno pueda, digamos, inventarse. Puede decir, vamos a hacer tal modelo o tal otro, sino eso depende de las condiciones políticas. Bueno, entonces aquí el doctor Gustavo Zafra, constitucionalista, nos presentó claramente qué salidas, inclusive lo hizo antes de la crisis o del plebiscito, qué salidas institucionales teníamos.
Entonces él decía, uno es plebiscito, otro es referéndum y otro es constituyente. Cuando se aprueba plebiscito se está aprobando es una política general. Cuando se aprueba un referéndum se aprueban diferentes temas, entonces unos pueden aprobarse y otros rechazarse, como sucedió con el referéndum que presentó Uribe. Y el otro es ya la asamblea constituyente que plantea es un cambio, digamos, de sociedad y puede ser una asamblea constituyente general o limitada, puede decir tales elementos o tales bloques no entran en el proceso constituyente. Entonces yo creo que eso es clave para entender la situación. Entonces, primero las alternativas, una es la que presentó el mismo Gustavo Zafra, entonces él dijo, bueno, esto hay que pasar, se puede pasar por el Congreso y el 80% de lo que estaba en el acuerdo, el 80% se puede aprobar por el Congreso. Inclusive clasificó todos los puntos. Yo tengo aquí tengo un documento que él dejó aquí que yo les voy a dar a ustedes porque me parece fundamental. 80%. El 20% sí requiere requiere más tiempo, cambios, digamos, de la Constitución, etc. Entonces esos son los temas. Entonces, siguiendo eso, entonces yo creo que hay digamos, cuatro alternativas. Una es la alternativa de aprobar el acuerdo por el Congreso, pero el punto de vista mío es que debe haber un acuerdo general, es decir, de todas las fuerzas políticas, para evitar una división grande, no en el Congreso, sino en la sociedad colombiana, si no se incorporan todas esas fuerzas. No se sabe en este momento si se va a hacer eso, pero la dificultad que yo veo en este momento es que quienes están, o buena parte de quienes están reformando los textos o ajustándolos, pues son precandidatos presidenciales. Entonces muchos de ellos tienen sus agendas propias y posiblemente no tienen una visión, digamos, independiente para manejar el tema. Entonces, ese es un tema, esa es una forma. La otra es un acuerdo, como se ha hecho, digamos, antes, entre, digamos, esas diferentes fuerzas institucionales, porque hay que distinguir, es fundamental entender cuáles son las partes, si las partes son 3 o son 2. Si las partes son 2, quiere decir que son el presidente y representando a todo el país y las FARC. Si las partes son 3, serían las FARC, un bloque representado por el presidente y el uribismo, que me parece una pésima solución. Entonces el presidente debe representar sobre todo el país institucional, porque hay una fuerza que se está reinsertando, pero yo creo que para mí lo más lógico es que primero hay un acuerdo interno entre las fuerzas institucionales y que ya el presidente, en nombre de todas esas fuerzas,
que están dentro del marco de las instituciones hagan esa negociación. Y la otra fórmula, pues que no es posible, es que la revisión de los textos se haga por una sociedad civil independiente, porque la sociedad civil no ha aparecido en este momento. En este momento están fuerzas políticas y políticos negociando qué se debe hacer. Yo creo que para mí un interrogante grande es que aparezca la sociedad civil o personas independientes que podían revisar también los textos y ser sometidos a cualquiera de esas fórmulas, ya sea plebiscito o la fórmula, digamos, del referéndum. Posiblemente fue un error presentar eso como un plebiscito, porque se tenía que aprobar todo en bloque. Si hubiera sido referéndum, posiblemente se hubiera aprobado el punto 1, que es el punto más importante y fundamental, y hubiera ya se hubiera aprobado, digamos, la esencia del problema colombiano, que es el tema agrario, y posiblemente también el de las víctimas. Y la Asamblea Nacional Constituyente yo no la descarto, porque es una fórmula interesante, porque para mí el problema no es que, digamos, las FARC tenga una segunda oportunidad, pues que la debe tener, sino que el pueblo colombiano tenga él una segunda oportunidad de decir en un momento dado: mire, nosotros no queremos seguir con la clase política que está en este momento manejando el país, ya sea digamos los políticos, la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, que son las fuerzas que han tenido realmente la influencia real en Colombia. Entonces la fórmula de la Asamblea Constituyente yo no la descarto. Bueno, los grandes temas, entonces, ya pasando al segundo punto, son, primero creo que para mí un problema clave es que hay una estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Yo creo que para mí ese es un tema fundamental que ha sido marginado y que fue tratado en los acuerdos de manera marginal, porque, digamos, se hablaba de la corrupción ligada al narcotráfico, pero no la corrupción generalizada que hay. Segundo gran tema son el cambio, que no lo puedo desarrollar por razones de tiempo, son las instituciones para combatir el abuso del poder económico y político. Yo he presentado en varios trabajos que debe crearse una corte de regulación de la competencia y control de los monopolios. Entonces eso a mí me parece un tema fundamental, porque es fortalecer la democracia. El otro tema es que me parece a mí muy importante, es la administración de justicia, que debe estar en el centro, digamos, de cualquier acuerdo, no solo para resolver ahora el problema de si las FARC de si los jefes deben ir a la cárcel o no, sino el problema central. El otro tema que yo creo que hay que tratar, digamos, en el modelo de desarrollo, es tener además del fortalecimiento
de los instrumentos regulatorios, hacer una planeación a largo plazo. Cuando uno ve países como Corea, por ejemplo, se ha desarrollado con tasas de crecimiento altas, pero con una visión de largo plazo. También me parece que el punto 1 del acuerdo es clave y debe incorporarse como está, porque es un punto realmente muy bien logrado y que va al núcleo del problema de Colombia. Pero me parece que hay que buscar, en vez de crear compartimentos estancos, tratar de unir. Por ejemplo, yo veo que en ese punto, digamos, están las zonas de reserva campesina y por otro lado aparecen las sidres, pero no hay una visión de cohesión nacional. Entonces cada uno, al uno se le da una cosa y al otro se le da otra. Entonces a mí me parece que eso hay que repensarlo. Hacer una política, verdadera política industrial. Yo creo que ese es un tema fundamental, basada principalmente en la investigación, desarrollo, ciencia y tecnología, creando unos polos de competitividad con una colaboración pública y privada, que es algo que hay que fortalecer en Colombia. Y finalmente, tener claro si lo que se está buscando es cooptar o democratizar a Colombia. Colombia ha hecho un ejercicio si uno mira la historia, y eso lo desarrollé en mi último libro, del siglo XX, siempre ha sido un ensayo, digamos, de cooptación en los conflictos. La regeneración fue, digamos, un evento fallido de cooptación, ¿no?, entre las dos fuerzas políticas principales. El Frente Nacional, después de una violencia devastadora, pues digamos cooptó el poder. En cierta manera la Constitución del 91 también fue una forma, digamos, de cooptación del M-19. Después se cooptó también el narcotráfico, ¿no?, para poder manejar los fondos. Y ahora pues hemos tenido un ensayo también de cooptación de las FARC, pues que se ha hecho dentro de, digamos, la tradición colombiana, pero yo creo que más lejos de eso, me parece a mí que lo que hay que es fortalecer y crear, un verdadero sistema democrático, democracia política, democracia económica, que ya hay algunos intentos. Por ejemplo, se está mirando, digamos, la contratación pública de obras, de las obras públicas, para que los contratos no queden todos como han estado quedando en manos de muy pocos constructores. Decía el ministro del Transporte que el 80% de los contratos en Colombia de obras eran con un solo proponente. Bueno, eso muestra cómo funciona Colombia, y no tengo tiempo, porque realmente 10 minutos para tratar un tema pues tan complejo, pero por lo menos dar algunas ideas para la discusión. Muchas gracias. Gracias, doctor Reves. Entonces, como es un poco incómodo pasar el papelito, lo que vamos a hacer es que cuando se terminen los 10 minutos yo muestro la señal y ustedes hacen un ejercicio de autorregulación para su cierre.
Esto, de todas maneras, hay que insistir en que queremos abrir un escenario de diálogo y pues que lo que vamos a intentar es como que este no sea el último, sino más bien el primero de una serie. Entonces le damos la palabra a Mauricio Betancourt y antes una cosa, Mauricio, que se me olvidó mencionar y es, dentro de la programación estaban el profesor Juan Pablo Sandoval y también el profesor Darío Fajardo en una programación que circuló, ellos se excusaron y por esa razón, digamos, hoy no están con nosotros. Entonces, Mauricio Betancourt. Bueno, muchas gracias. Sobre todo muchas gracias al profesor Giraldo y a Ruth y a la sociedad por la invitación, a la academia, perdón. Mire, yo cuando Ruth me comentó que podíamos discutir sobre algunos temas, yo realmente no supe qué temas abordar. Me decía, no, pues miremos lo de la descentralización. Entonces, miramos como varias cosas, o yo miré varias cosas para conversar hoy, de cara a, en últimas, un poco en la línea del profesor Reveis, de cómo uno puede tender a radicalizar la democracia en estas condiciones. Uno de esos temas pasa por cuál es el nivel de profundización que podría tener la descentralización y en ese sentido cuál sería el papel que estarían jugando las poblaciones en los distintos territorios teniendo en cuenta las condiciones actuales en los territorios, ¿cierto? Las cooptaciones que hay, sabemos que en todos los territorios del país hay problemas graves cuando solamente se entra a discutir el pequeño presupuesto del municipio, ya hay líos. Entonces, ahí hay un punto y también hay posiblemente una herramienta y además la posibilidad de que a través de eso podamos ampliar la construcción de la democracia, construyendo, formando en alguna medida mejores ciudadanos, y eso tiene que ver con un elemento que se llama presupuesto participativo. Ese elemento está presente a través de muchas maneras en los acuerdos, de algunas formas están los acuerdos, primero. Segundo, ya está arreglado, antes estaba prohibido, en la ley de participación estaba prohibido, ya hoy está arreglado y creo que es un buen instrumento que nos permite realmente, digamos, llevarnos a un acercamiento con la población, pero eso pasa porque haya una responsabilidad muy grande de la academia, y es que el trabajo que se haga de presupuesto participativo tiene que tener un alto nivel de formación pedagógica y de pensamiento pedagógico para realmente poder considerar que la población entienda el tejemaneje aparentemente complicado o complejo como se presenta y que entonces de pronto no podrían decidir, pero yo creo que si logramos hacer un avance en eso, sobre todo pensarlo más desde las tareas que tenemos que hacer, es cómo nos podemos situar en el lugar del otro, de la población, para poder lograr hacer esto. Ese es un punto que a mí me parece supremamente importante y que a lo largo del acuerdo se presenta de muchas maneras, a través de la planeación participativa, a través de la participación en diferentes tipos de decisiones. De hecho, este puede ser una muy buena herramienta que puede llevarnos, empezar a acercarnos a acabar ese flagelo que se ha llamado la corrupción, ¿cierto? Que todos sabemos que desde que nacimos tuvimos el primer acto de corrupción y que las medidas más radicales de corrupción las hizo Bolívar.
Entonces, digamos que hoy, y yo creo que ahí hay una muy buena propuesta, hace unas noches escuchaba a la congresista del Partido Verde, a Claudia López, haciendo una observación central sobre cómo se debe realmente entrar un poco en esa discusión de manera pública, en detalle. No son consejos comunitarios para ir a ver que la experiencia que tuvimos ya es bastante grande, pero sí creo que es cómo logramos, y ahí los territorios juegan un papel importantísimo, ¿cierto? En el sentido de empezar a acercar a la población a que ese presupuesto público realmente es eso, es público, y como tal tendremos la posibilidad de incidir. Para mí, ese es un punto supremamente importante que cruza distintos temas de la agenda y que nos contribuye a ampliar la democracia, formar ciudadanos, y de pronto, realmente, si logramos hacer esos dos avances, creo que hacemos un gran avance en el pare de la corrupción, a pesar de todo lo que eso significa. Esa es una cuestión que me parece importante tener presente. Otro punto, tocaría esos dos puntos. Otro punto es realmente cómo podemos construir lo que se ha llamado, lo que yo he tratado de llamar, cómo hacemos unas regiones de seguridad alimentaria nutricional. Ese componente de poder lograr hacer unas regiones de seguridad, y por supuesto no es la seguridad como la considera en alguna medida la FAO a partir exclusivamente del mercado, sino la seguridad que incluye soberanía y que incluye otros componentes muy importantes, pero que el principio nos los han enseñado los campesinos del movimiento campesino mundial. Mano, la comida cerca de la mesa, ese es el principio básico, y eso nos resuelve de cara hoy varios problemas realmente de desarrollo territorial, problemas del manejo de saber qué es lo que estamos consumiendo. Recientemente hay como 2 o 3 textos que como que uno los lee y toca hacer lo que están haciendo ya los campesinos en Colombia. De hecho lo hacen los campesinos en algunas partes de Europa y en Estados Unidos, y es esto que hago yo aquí para mi familia y esto que va para el mercado. Y eso ustedes lo pueden constatar aquí también en Colombia, en las regiones con los campesinos, cuando hablas con ellos. O sea, en alguna medida eso es bien importante, hasta dónde podemos lograr nosotros parar un poco ese proceso de, digamos, de contaminación de los alimentos. Hace poco salió, o lleva ya varios días, que se llama, un texto que se llama El veneno nuestro de cada día, que es un análisis en detalle de este problema de la contaminación de los alimentos. Hay otro texto que también nos relaciona a eso, que se llama La manzana de Blancanieves. Entonces, creo yo que si nosotros logramos por lo menos apuntarle a 2 punticos, creo que por ahí podemos avanzar. En el terreno de lo rural, realmente planteando un proceso de construir regiones de seguridad alimentaria y nutricional a partir básicamente de los mínimos nutricionales de la población colombiana, y si se quiere, de los mínimos nutricionales regionales. Todos sabemos hoy que el pancito que nos comemos nos lo traen de afuera. Todos los que están acá, que han pasado por las aulas de economía, les tocó leer al profesor Kerry y al informe del año 50, cuando éramos autosuficientes en la producción de trigo. Entonces, digamos, hoy hay algunas regiones que en Colombia todavía resisten a acabar con el trigo, como la región de Nariño, pero que yo creo que ahí hay un punto supremamente importante de tocar, de repensar. Eso
requiere, por supuesto, un replanteamiento de algunos elementos de la política nacional vinculada particularmente con los TLC. Creo que por ahí sería un buen acercamiento, nos resuelve de pronto acercamientos a desarrollos regionales, manejos agrarios más limpios, pero además nos permite que de cara a todo esto que conocemos como cambio climático, le bajamos al nivel a esos procesos de contaminación. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, y por el uso del tiempo, muchas gracias. Entonces le damos la palabra al doctor Gabriel Misas. Bien, yo quisiera hacer un tema muy complejo, hacer tres precisiones. Primero, diferenciar la coyuntura actual, bastante complicada, del acuerdo. Es una coyuntura que hay que resolver en un par de meses, no da más tiempo. Ayer participé en un conversatorio que hizo el IEPRE con destacados politólogos y hay una buena posibilidad de lograr un acuerdo relativamente rápido, cambiando ciertos elementos del acuerdo firmado con las FARC. Ese es un punto que hay que resolver antes de iniciar el año entrante. Pero a partir de ahí es necesario empezar desde la academia, desde la sociedad civil, qué vamos a hacer con la sociedad y la economía colombiana que están creciendo cada vez menos. Se nos vendió la apertura como la posibilidad de volver a relanzar el crecimiento. Resulta que ahora tenemos menos crecimiento que el que tuvimos en el periodo 1946-1975, que fue el gran crecimiento. Luego vino un decrecimiento que va desde el 75 al 89, pero después de la apertura hemos tenido menos crecimiento. Ese es un punto que hay que enfrentar. ¿Qué vamos a hacer? Y el crecimiento que hemos tenido ha sido concentrador de tierra y concentrador de ingreso. Tenemos uno de los índices más altos de concentración del ingreso y también de la tierra, con el agravante, que eso nos diferencia del resto de países de América Latina, de los países grandes de América Latina, es que la población, nosotros decimos que Colombia es un país fundamentalmente urbano. Es cierto, 70% urbano, 30% rural. Sin embargo, lo que nos diferencia de otros países de la región es lo siguiente. La población rural en términos absolutos es mayor hoy que hace 5 años, que hace 20 años o que hace 30 años. Por el contrario, en Argentina, la población rural, en Argentina, que es 10%, en términos absolutos es menor que la que había en 1949. Es menor en 25 millones de habitantes en Brasil a la que existía en 1975. Y de los países que está creciendo la población rural, Colombia tiene un tasa de crecimiento de 0.8, mientras México y Perú, que son los otros países grandes que crece la población rural, es de 0.2 y 0.4. Entonces, somos un país con un problema rural bien importante. Concentración, crecimiento de la población, pobreza muchísimo mayor que la pobreza en el mundo urbano. Hice un trabajo, en el trabajo de investigación que estoy haciendo, miraba cómo, con los datos del censo, la población rural tenía los mismos índices de pobreza que la población rural pobre de ciudades como Bogotá. En Bogotá en el año 50, más o menos 40% de la población no tenía agua potable, no tenía electricidad, etc. Era la misma situación de la población rural. Hoy día, en las ciudades grandes, prácticamente la totalidad tiene todos estos elementos. En el mundo rural sigue existiendo esas carencias. Entonces, lo primero es la cuestión agraria, y ahí sería desarrollar con fuerza el acuerdo número 1 firmado en La Habana. El problema no es solamente de tierra, sino el problema es que en los últimos 2 gobiernos, gobierno desde Misael Pastrana en adelante, pero en general, puede ser un poquito incluso antes, se eliminó,
sistemáticamente se destruyó la institucionalidad que se había creado para el sector agropecuario. El ICA dejó de ser ICA y se convirtió en un instituto de sanidad animal y agropecuaria. La investigación desapareció, Corpoica nunca pudo responder el trabajo que estaba haciendo el ICA. Ahí perdimos gente muy valiosa, laboratorios, etc. Incluso, si hoy con una varita mágica quisiéramos retomar las políticas de apoyo a la agricultura, ¿dónde están los agrónomos que saben de economía campesina? Los que sabían se jubilaron hace 20 años del ICA, donde hay que volver a leer a Bartra, a Chayanov y a los colegas Machado, Fajardo, Salgado, etc. Y la gente de la Javeriana, por supuesto, el colega Betancourt que está trabajando desde hace mucho tiempo en el tema. Entonces, aquí tenemos un problema enormemente complicado, es cómo combinamos la agricultura campesina, dando una gran fuerza. Fue una cosa muy importante que el gobierno hubiera creado la misión rural dirigida por Ocampo, pero hasta ahora no se han llevado a pasos concretos, porque en el mismo Ministerio de Agricultura hay enormes divergencias. Ese es un punto que tenemos que resolver, la cuestión agraria. El segundo punto es la financiación del sector público. El endeudamiento del sector público con emisión de TES a tasas altísimas se ha convertido en el principal negocio financiero del país. Si uno mira dónde está la plata, los fondos gigantescos de depreciación y amortización que tenía el sector industrial, la inversión neta de la industria sobre el stock de capital bajó de 20% al 2 o al 1,5% en los últimos años. ¿Qué se hizo esa plata? Esa plata se convirtió en capital monetario que fue a alimentar ese ciclo de circulación financiera. Entonces, mientras sigamos endeudándonos y pagando altísimas tasas de interés para financiar el Estado, ninguna persona en su sano juicio va a hacer inversiones en el sector productivo cuando puede comprar TES. Y la inmensa mayoría de los ingresos, recuerden, nosotros pasamos, el sector financiero pasó en el año 70 de 2-3% al 20% hoy día. La inmensa mayoría de esos 20% va al sector no financiero vía el pago de intereses. Entonces la gente pone su plata ahí y recibe los intereses que paga el gobierno. Entonces se pasó hasta el gobierno Barco, el gobierno se financiaba con emisión de títulos de suscripción forzosa. Eso se eliminó y el gobierno compite con los privados en un mercado muy oligopólico, oligopsónico en este caso, que serían los que compran los títulos para vender los títulos. Entonces, los dos rubros principales del presupuesto son el servicio de la deuda y defensa. Entonces, ese es un punto. Y ese servicio de la deuda ha hecho elevar las tasas de interés de forma tal que los rendimientos que pueden dar las actividades productivas tienen mayor riesgo, el otro no tiene riesgo cero, liquidez inmediata y costos de transacción de cero. En cambio, hacer una industria, hacer un cultivo, tiene riesgos, tiene costos, etc. Entonces necesitamos ese elemento, cómo se va a financiar. El tercer elemento que yo diría sería una reforma tributaria integral. Colombia, a diferencia, por ejemplo, de Argentina y Brasil, la relación ingresos tributarios PIB en Argentina y en Brasil es de entre 30 y 32%. En Colombia se ha hecho un esfuerzo muy grande y es de 15%, de las más bajas del mundo y de la América Latina, de los países grandes, muy baja. Solamente le ganamos a Perú. Es complicado, ese triunfo es un poco pírrico. No cobramos impuestos, en consecuencia, los gastos en educación, salud, ciencia y tecnología
son muy inferiores a los que tienen los otros países de la región. Brasil tiene 1.1, 1.2 de gasto en ciencia y tecnología, nosotros tenemos 0.27. Brasil y Argentina gastan $1.000 del año 2000, $2.000 más o menos en educación, perdón, per cápita en educación. Colombia alrededor de 300, 350. Entonces tenemos, no solamente es poca, sino hay enormes desviaciones. Entonces tenemos que hacer una reforma tributaria que sea progresiva y sin excepciones y exoneraciones. No tiene por qué, si alguien produce zapatos, no pague impuestos, en cambio el que produce ladrillos sí. Todo el mundo que produce debe pagar, incluyendo, por supuesto, que es absurdo que los ingresos del capital vía dividendos no paguen impuestos. Habían pagado impuestos entre 1953 y 1989, a partir del 89. ¿Me das un minuto para terminar? Sí, tranquilo. Entonces, una reforma tributaria y finalmente necesitamos una política monetaria totalmente distinta, que esté centrada en la estabilidad, pero también en la generación de empleo, no solamente la estabilidad y no una inflación objetivo que se han fijado una meta supremamente reducida. Si la profesora me da 30 segundos, puedo contar un cuento. Autorregulación, tranquilo, profesor. Estos límites que se han puesto de que el déficit no puede ser más del 3%, que la inflación 2%, etcétera, ¿cómo surge eso? Surge de un malentendido. Cuando en Maastricht, Holanda, se hace el Tratado de Maastricht, se establece que la inflación de ninguno de los miembros de la Unión Europea puede tener más de 2 puntos sobre el promedio de los 27 países. Y no sé por qué razón alguien en Washington se inventó que el promedio era 2%. No, es el X más o menos 2. Entonces, si la inflación de la zona es 10, ningún país, por ejemplo Francia, no puede pasar de 12 y no puede tener menos de 10. Debe fluctuar para tener esa igualdad. Nunca se dijo de 2. Lo mismo, el déficit de 3% no sale de un algoritmo, no sale de una teoría, es simplemente ensayo y error de los burócratas de Bruselas, porque el primer ejercicio que hicieron, el único país que podía adoptar el euro era Luxemburgo, que es un confeti dentro de la Unión Europea. Entonces, imagínense, sacar una moneda para Luxemburgo no tenía ningún sentido. Entonces, entre sumas y restas, se llegó a 3, pero por un convenio que podía entrar Alemania, Italia y Francia. Entonces, entrados esos, se puso 3. Eso no tiene ningún fundamento teórico. Estamos gobernados por las ideas más simples, porque alguien en Washington o en Maastricht dice algo, inmediatamente lo tomamos. Si hay tiempo, después vuelvo sobre el tema. Ok, dejamos, dejo acá. Vale, gracias, profesor. Entonces le damos la palabra al doctor Rubén Darío Utria. Bueno, tengo que pedirles excusa porque yo no estaba programado para participar. Mi presencia aquí en el podio tiene solo un carácter institucional. Pero oyendo a mis colegas y pensando en el tema, se me ha ocurrido un tema que tal vez sea interesante para esta mesa redonda. El primero es que tenemos que analizar la legislación, su naturaleza, sus objetivos y sus posibilidades de normar realmente a la sociedad. Y el segundo tema que habría que aclarar primero es el concepto de la paz propiamente tal. En relación con el primero, yo quisiera decir que si estamos pensando en una legislación para una paz verdadera,
y duradera, lo primero que tenemos que hacer es entender la naturaleza múltiple y compleja del llamado conflicto armado. El conflicto armado es solamente una expresión, una de las muchas expresiones de un gran conflicto histórico que los colombianos tenemos desde hace 200 años, que emerge del momento en que el proyecto de Bolívar, de la tierra para los campesinos, la libertad de los esclavos, el Estado moderno y al servicio de la sociedad, eso se fue a pique. Los nuevos beneméritos de la República sencillamente resolvieron repartirse el país por regiones con sus respectivos intereses, y de ahí en adelante lo que tenemos es no una nacionalidad, tenemos una colcha de predios con su respectivo contenido político y militar, etcétera, etcétera, y capacidad de gobierno, en donde el interés nacional realmente no existe y no puede existir, porque está respondiendo a otros intereses, no a los intereses de la nación y de la sociedad en su conjunto. Entonces el conflicto no es solo armado, es un conflicto, en primer lugar, político. Es la manera de resolver el problema que dentro del área política y la práctica política no han podido las fuerzas y los líderes que han querido proponer y realizar transformaciones políticas en el país. Está el conflicto económico. Tenemos un atraso de 200 años. Si uno analiza qué decían los economistas de esa época, del comienzo de la nacionalidad, y los compara con lo de ahora, uno nota que en ese entonces había un objetivo nacional, había un interés nacional. Los de ahora, los economistas de ahora tienen un interés particular, un interés sectorial, un interés profesional, inclusive un interés académico. Tenemos el problema social. En la sociedad colombiana ya hay muchos estudios al respecto que nos muestran que efectivamente es una sociedad que no puede vivir en paz. Cada uno de los colombianos tiene una cuenta por cobrar. Cada uno de los colombianos tiene mucho que decir y no lo ha podido decir. Y cada colombiano necesita un ingreso y una distribución del ingreso que hasta ahora no ha podido lograr. Eso se traduce entonces en las pésimas condiciones de vida, el desajuste o el desmantelamiento de todo el sistema de seguridad social y de las conquistas que los trabajadores con mucho esfuerzo lograron en el pasado y que fueron derrumbados por el la aplicación del neoliberalismo económico, que consideraba estas conquistas contrarias al desarrollo de la economía nacional y la participación a través de la globalización en una competitividad económica que además no resuelve y no resolvía el problema de Colombia por su asimetría. La asimetría que existe entre vender productos primarios exportadores y productos manufacturados con alto valor agregado. Hay un problema político. Nuestros partidos no han sido capaces a lo largo de la historia de enfrentar seriamente, ni siquiera de estudiar los problemas del país. En cambio, sí han estado dispuestos para eliminar a todos aquellos líderes populares que han intentado proponer algunos cambios. Para no ir entonces en el fondo de la historia solamente en el último siglo, recordemos el caso del general Uribe, muerto a hachazos porque estaba proponiendo que el liberalismo debía beber de las canteras del socialismo, decía él. Gaitán,
Galán, los 3 candidatos de la Unión Patriótica y los más de 4.500 militantes de la Unión Patriótica son una buena prueba de que aquí tenemos un problema político grave. Es decir, una democracia que está construida justamente para evitar la superación del atraso y las transformaciones sociales y políticas que el país necesita en este momento de su historia. Y así hay una serie de proyectos, de conflictos que yo he analizado en 10 diferentes conflictos. Por tanto, si vamos a hablar de legislación para resolver los conflictos que nos lleven a la paz, tendríamos ya un compromiso, una legislación compleja, muy diversa, que ataque cada uno de estos conflictos, de estos 10 conflictos que he mencionado. Ese es el primer punto. El segundo punto es el tema propiamente de la paz. Yo estoy convencido de que, y ahí están los hechos, que el establecimiento empresarial, político, financiero y eclesiástico no está realmente interesado en la paz. Observen que los grandes empresarios dieron para el sí y para el no, con lo cual no estaban votando por la paz o la no paz, estaban votando por la consolidación de su clientela política y su parcela de poder. La propia Iglesia, que había estado tratando tímidamente de apoyar la paz, sencillamente no lo hizo. Y no lo hizo alegando una tontería, que era la supuesta ideología de género. Los medios de comunicación, si ustedes analizan, y yo lo he hecho, día por día, la radio, la televisión y los periódicos, ahí se ve claramente. Cuando se publica algo en favor de la paz, por ejemplo, una pequeña columna, al lado le meten media página, una página entera, contra justamente la paz. No porque digan que no quieren la paz, pero sí empiezan a magnificar la victimación solamente por parte de la FARC, la victimación por parte del Estado, y por el empresariado esa no se nota. Si vemos cualquier expresión en el sentido de la paz, encontramos en la radio, en la prensa, en la televisión, inmediatamente la compensación que anula justamente esa posibilidad. De tal manera que los medios de comunicación tampoco se comprometieron con la paz. Ahora, el pueblo colombiano, lo único que sabe de la paz es la violencia. Y la violencia en toda la campaña del plebiscito fue magnificada contra las FARC. Yo recuerdo jamás el presidente de la República o el jefe del grupo negociador hablaron de la paz sin dedicarle el 30 o 40 o 50% del tiempo a incriminar a la FARC. Con lo cual hablaban de la paz y de su esfuerzo para la paz, pero estaban creando en el inconsciente colectivo una atmósfera contra nada menos que el socio de la legalización, de la negociación de la paz. Entonces, por otro lado, no hay duda de que la guerra, estos 10 conflictos, son buen negocio para el establecimiento, en todas las formas. En primer lugar, porque permite mantener dividida a la sociedad. En segundo lugar, porque hay réditos ahí, a través del narcotráfico y el lavado de dólares que va al sistema financiero y que es bastante significativo, entre otras cosas, para sus arcas y de paso para la economía nacional. Está el tráfico de armas,
que tiene dueños no solo dentro del país. Este es un país con el negocio establecido y generalizado del tráfico de armas, además en conexión con los traficantes de armas del exterior que ven en Colombia y en el conflicto de Colombia un gran mercado que lo han sostenido durante mucho tiempo y no lo quieren perder. Entonces, yo diría que legislar para la paz tendría que partir de estas consideraciones. Gracias, ya terminé. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Santiago. Bueno, yo pues agradezco la invitación pues para participar, digamos, como los retos después de la firma de los acuerdos, que obviamente no sabemos cómo se va a solucionar, digamos, jurídicamente y políticamente eso, pero partiendo de ese principio, yo pues quisiera tocar más, digamos, no la discusión, digamos, del acuerdo y que cómo sale, sino, digamos, los retos económicos que hay en torno a eso. Y lo primero es que estamos en medio de una crisis económica y una desaceleración económica que además está en proceso de deterioro. O sea, de hecho no hemos llegado a la crisis, estamos yendo hacia la crisis y pues era muy claro pues el interés que tenía todo el poder económico de de ganar el plebiscito para pasar a los temas, digamos, de ajuste macroeconómico, como por ejemplo el tema de la reforma tributaria, pero ahora tocó negociar el acuerdo, digamos, renegociar el acuerdo, también haciendo un ajuste fiscal. Y pues obviamente el tema de la reforma tributaria es un tema duro, ¿no? Porque estamos hablando de aumentar el IVA del 16 al 17%, al 19%, y estamos hablando de un monotributo, que es cobrarle un impuesto a los tenderos y a los salones de belleza, pues básicamente. Pues eso genera mucho malestar general y que se ha sentido en los medios de comunicación. Yo incluso estuve haciendo un cálculo sobre el monotributo, entonces cotiza a un BEPS. Si la persona a precios de hoy cotizara durante 20 años seguidos en el BEP, de acuerdo al monotributo, al año 20, cuando cumpla 62 años, y si es hombre, porque para la mujer es peor, tendría un ingreso mensual de 7.000 pesos, cotizando 20 años ininterrumpidos. La mujer es menos porque la mujer recibe el beneficio antes, a los 57 años, el hombre a los 62, y además tiene una esperanza de vida mayor. Entonces el cálculo actuarial hace de que le den menos, no sé cuánto, pero pues... Bueno, tenemos un problema de financiamiento del presupuesto público, y de ahí el tema de la reforma tributaria. Tenemos un problema en un desequilibrio en las cuentas externas, un déficit en cuenta corriente gigantesco, y tenemos un problema de deuda, tanto de deuda externa como de deuda interna, y no solamente deuda interna pública, sino deuda interna también privada. Antier salió en la prensa que ya los indicadores de cartera morosa están creciendo 7 veces más de lo que estaban creciendo el año pasado, o sea, estamos acumulando cartera morosa. Lo que Gabriel planteaba de el ahorro se está yendo hacia TES, o sea, los bancos captan y colocan la plata en TES y con eso pagan nómina. Entonces, básicamente el ahorro se está gastando en funcionamiento del Estado y la deuda externa del país está en 115, 120 mil millones de dólares cuando el país nunca pasó entre 30 y 40, o sea, estamos por fuera del estándar que históricamente hemos tenido. Y además ya se está dando un fenómeno de burbuja inmobiliaria, o sea, de hecho, de que se está reventando la burbuja inmobiliaria porque ya hay una gran oferta de inmuebles que no se están vendiendo. Entonces, hay un problema, digamos, de ajuste fiscal muy fuerte y pues Gabriel planteaba que el tema es que la gente en Colombia no paga impuestos porque la carga tributaria es del 15%, pero bueno, eso hay que matizarlo porque yo estoy de acuerdo. Los que tienen plata no pagan. Exacto. Y porque además la mayoría de las actividades económicas están en la informalidad que tampoco pagan.
O sea, tenemos los muy ricos no pagan y la gente que está en el rebusque tampoco paga. Y no paga porque no tiene derechos. O sea, digamos, no es legítimo pagar impuestos porque si yo no tengo derechos, lo que yo siempre digo, ¿cómo le va a exigir a usted el vendedor de la calle que pague impuestos si con el impuesto le pagan al policía para que lo saque de la calle? O sea, está por fuera del contrato social. Bueno, entonces hay un problema de ajuste económico fuerte que se va a hacer en medio pues, de la renegociación de los acuerdos de La Habana. Pero entonces, como la pregunta es cuáles son los retos económicos, y como yo estoy de acuerdo con lo que dice Edgar Reveis, y es que decir el modelo económico alternativo, eso no es una construcción académica, y eso no es que le pregunten aquí al economista más encumbrado del mundo de Colombia, no, eso es una negociación política entre actores económicos y políticos, digamos, dependiendo de qué es lo que se pacta. Entonces, yo justamente digamos, entrando en ese terreno, digamos, de los poderes que están en disputa en la sociedad colombiana, pues claramente en la negociación con las FARC, pues hubo, digamos, la discusión en lo económico, se centró en el tema rural, digamos, del campo, porque, digamos, las FARC son una guerrilla que ha sido campesina y de alguna manera no discutió el modelo económico, sino que dijo, bueno, discutamos aquí la política agropecuaria y con eso, digamos, y unas formas de participación en política, una justicia transicional, y ese es un poco el espacio que hubo en disputa respecto al tema de La Habana. Pero entonces ahí hay tres poderes. El poder, digamos, la defensa de la economía campesina, que está recogida en los acuerdos de La Habana, y que incluso ahí ellos le agregan el tema de la economía social y solidaria, que esa es una discusión pues importante porque pues suponiendo que de alguna forma el acuerdo se logre sacar adelante, no solamente está el tema de la defensa de las reservas campesinas y la economía familiar y campesina, sino cómo va a ser el proyecto de la economía social y solidaria, porque ellos se la jugaron por eso, allá está escrito, aparece cientos de veces en esos acuerdos esa expresión, entonces incluso crean una cosa que se llama Ecomún, y bueno, o sea, ellos ahí están jugados en torno a eso, y ese pues es un reto, pues y es un reto para las FARC y para el sector campesino. El otro lado está el poder terrateniente tradicional, que sigue disputando con sangre y que está muy ligado al poder paramilitar y al poder narcotraficante. Ese poder está jugando ahí también, digamos, en ese reto. Y en tercer lugar está el capital financiero, porque el capital financiero está jugando a la altillanura y al desarrollo de la economía comercial en gran escala. Y yo pues pienso que uno puede decir que los ricos son todos unos, pero en realidad ahí hay una disputa, y hay una disputa en la fracción del poder, que una cosa es el uribismo y otra cosa es el poder financiero que está detrás de los acuerdos de La Habana, que quiere desarrollar una economía capitalista en gran escala, al cual se enfrenta la defensa de la economía campesina y al cual se enfrenta el poder paramilitar. Entonces, eso hace parte de digamos, de la disputa en la construcción del modelo económico alternativo. Por otro lado, está el tema, digamos, del poder económico general y global de la sociedad, del poder financiero. Uno oía a las firmas calificadoras de riesgo decir que hay que firmar rápido el acuerdo de La Habana para poder presentar reforma tributaria, y también ellos tienen la agenda de la reforma pensional. Entonces, claro, el tema es que se les dañó el caminado porque con el triunfo del no, entonces tienen que meterse en la pela de clavar a la gente con el IVA y clavar a los tenderos con el monotributo. Entonces, ahí, digamos, el poder financiero lo que quiere es, pues, justamente, digamos, sanear el presupuesto público, porque es que gran parte del presupuesto público es deuda pública, y la deuda pública es ganancia al sector financiero, o sea, ese es un poco, digamos, parte de la disputa que hay en torno a eso. Y también, digamos, aparte de eso está, digamos, la lucha que históricamente han tenido los sectores populares por los derechos sociales. Está el tema del derecho a la educación, está el tema del derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la vivienda,
que ha estado un poco, digamos, en stand-by, esperando que evolucione esta situación, pero pues de alguna manera ya esta situación está evolucionando, pues como lo estamos viendo en torno a eso. Yo, pues, digamos, como para concluir un poco lo que yo un poco trataría de ver cuáles son los retos y las alternativas, pues partiendo del principio de que las alternativas dependen del acuerdo político que se logre crear. Hay un problema con la forma de representación de los distintos actores sociales y económicos que hay en nuestra sociedad, porque desde el punto de vista de los propietarios, o sea, del capital, por usar una expresión, pues ni los gremios tipo SAC representan al sector agropecuario, porque el paro agrario fue por encima de la SAC, ni la Federación de Cafeteros representa a los cafeteros, porque el paro cafetero fue por encima de la Federación Nacional de Cafeteros, ni la ANDI representa a la burguesía nacional, porque la burguesía nacional ya se acabó, ni FENALCO representa al comercio informal, que es la mayoría del comercio, donde está la gran totalidad del comercio. Entonces, no hay una representación del capital clara, y tampoco el movimiento sindical representa al grueso del mundo del trabajo hoy en día, porque está en la informalidad. Entonces, digamos, esa construcción de ese modelo alternativo, ¿cómo se va a hacer si tenemos que las formas de representación, digamos, no existen, o sea, no son reales? Obviamente el poder real es los grupos económicos, pero ellos son ocultos. El poder real es el sector popular, pero no tiene una organización que lo nuclee. Y finalmente, dentro de los retos, pues también viene el gran interrogante: ¿cómo se va a organizar la izquierda y cómo se va a organizar la derecha? Porque claramente el escenario de la izquierda estaba dependiendo de que ganara el sí, y por lo tanto las FARC entraran en política y ahí se redefinían las alianzas. Bueno, eso está en el limbo. Y la derecha está la disputa entre la fracción, digamos, terrateniente uribista y el gran capital, que también en este escenario, pues cómo se va a reorganizar. Por ejemplo, si Uribe entra o no entra en lo que se va a negociar con La Habana. Yo lo único que digo es que lo que hay que hacer es, hay que resolver eso rápidamente de los acuerdos de La Habana, para que de alguna manera la FARC pueda entrar en la política y la izquierda se pueda un poco organizar, porque de no hacer eso, lo que puede pasar es que el uribismo gane las elecciones del 2018 y ahí se murió todo. O sea, tenemos que volver otra vez a la guerra. Ese es el peligro. Bueno, yo dejaría ahí. Gracias. Bueno, entonces se han dado muchos elementos. Yo he tratado de tomar, como ya llevo 2 páginas, 2 hojas por ambos lados, entonces no vamos a hacer ni mucho menos una síntesis. Allá me ve Luisa. Pero sí les quiero decir que vamos a hacer una especie de relatoría de los elementos que salen de acá, para circularles por correo, y seguramente vendrán otros diálogos. Yo quisiera tomarme un minuto para resaltar solamente un elemento, y creo que lo decía el doctor Reveis, y hablaba de la emergencia de la ciudadanía, de la emergencia de la participación. Quería hacer mención a eso porque previo a lo que sucedió el 2 de octubre, eran muy pocos los escenarios en donde se estaba construyendo el debate acerca de, es decir, muy pocos escenarios donde había apropiación ciudadana del debate sobre la paz. Y yo creo que lo que ha sucedido, pues a partir de esa lamentable situación, pues por lo menos desde los que votamos por el sí, es que ha emergido la ciudadanía. Y creo que también hay una oportunidad en algo que no se mencionó, y es que el punto central en las conversaciones con el ELN es el de la participación, justamente, con una dificultad muy grande, y es de método, ¿no? Porque seguramente no va a participar el conjunto de la sociedad, pero por lo menos la sociedad política debería empezar a encontrar canales de comunicación con ese escenario. Yo lo veo muy importante, no solamente viendo la participación como un tema institucional, o por otro lado como un poder constituyente, ¿cierto?, que sale a las asambleas, etcétera, sino porque
el tema del modelo económico, como bien ha dicho el profesor César Giraldo, es un tema de cómo la sociedad construye pactos que sean capaces de ejercer propuestas y ejercer pues, formas de poder y de empoderamiento para posicionar esas propuestas. Y en ese sentido, el modelo económico, o por lo menos lo que han colocado pues, nuestros compañeros de mesa, es que tenemos un desmanejo del modelo económico en el país, que además es un modelo social, que es un modelo institucional, que es un régimen político, y que uno sin lo otro no es posible, ¿cierto? Entonces, yo resaltaría como ese elemento, porque me parece que estamos en un momento de mucha agencia, pareciera ser que las estructuras han entrado también en crisis, y yo creo que eso es esperanzador de todas maneras. Bueno, ahora sí, vamos a abrir la participación de quienes están aquí presentes, y lo vamos a hacer con un mecanismo de autorregulación cuyo límite serían unos 7 minutos más o menos, y luego pues hacemos un cierre con las personas de la mesa que quieran intervenir en ese cierre, seguramente todos, y empezamos más o menos a las 6:30, más o menos hasta las 8:30, si están de acuerdo. Entonces, ¿quién quiere iniciar sus participaciones? ¿Qué hubo, Ricardo? Ricardo, ahorita. Rafael. Ah, oh, sí. ¿Aquí? Ah, bueno, gracias. Como de organizar así los natalicio. En principio yo creo que sin cambio de modelo no se pueden hacer transformaciones de la paz. ¿Qué estamos viendo con varias de las cuestiones que ha planteado Gabriel?
Angélica. Por acá. Entonces Ricardo, que había dicho que esperaba para más ratito. Ricardo, está por aquí, Terry, gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Yo creo que las reflexiones que nos han planteado pues todos tienen una posición y una validez tanto histórica como económica. Yo solamente quería como aportarles de pronto un diálogo que sostuve con unos invitados de la India que hoy tuvimos la oportunidad de hablar. La India está creciendo más o menos al 8% Producto Interno Bruto, pero no es un fenómeno que apareció de la noche a la mañana. Obviamente que ese fenómeno viene después de un trabajo de unos grupos que se interesaron fundamentalmente por la educación, hace más o menos 90 años. Y esos grupos, inicialmente nacionalistas, porque la India tiene una particularidad, es que tiene 20 provincias y cada una tiene su propio idioma. Para poder unir esa voluntad, tuvo primero que trabajar mucho en el tema educativo y en el tema de identidad. Es decir, pensar en la nación, pensar en un país nacional. Y ellos con esas dificultades, en este momento han logrado, digamos, llegar a un gobierno que fundamentalmente está empezando en la nación. Ese no es el ejemplo de Colombia, obviamente. Colombia, como lo decía allá el maestro, es un país que sigue fundamentado en regionalismos, en egoísmos, en caciquismos todavía que dificultan pensarse una identidad nacional. Eso enfrentado hoy, digamos, a una modernidad en el modelo de globalización, pues implica unos nuevos desarrollos, unas nuevas politicidades que se están manifestando, que como decía el profesor Castel, esto de las redes y todos estos fenómenos no son fenómenos que hay que tener hoy en cuenta y que seguramente en el debate de los acuerdos que se van a dar con el ELN y cuyo máxima expresión va a ser la participación de ojalá de todos los actores, me parece que el escenario de las oportunidades puede ser ese. Construir un modelo de desarrollo alternativo con los conflictos y con las contradicciones no es fácil. Entonces hablan de pactos nacionales, hablan de una economía concertada, etcétera, y eso no es posible en el corto plazo. Y entonces, digamos que ese primer elemento de inmediatismo que queremos de construir un modelo de desarrollo alternativo, pues es el deseo, pero veo supremamente difícil. En este momento hay un pacto en esas condiciones. Veo que en los acuerdos hay más que ceder por parte de la insurgencia que por parte del mismo Estado. O sea, el Estado y el Estado nacional, representado por las oligarquías, siguen siendo muy poderosas. A mi juicio, las divisiones que hay entre Uribe y Santos tienen un componente no propiamente económico. Yo creo que ellos se ponen de acuerdo en lo económico. Es más bien unos conflictos que han nacido precisamente incluso hasta uno llega a pensar que eso estuvo concertado, siendo un poquito extremo en el pensar, de que de alguna manera ese plebiscito tan acelerado, esa forma como se llevaron adelante esos procesos, de alguna manera tenían como un acuerdo implícito. Y seguramente los desarrollos, pues ellos no lo asumen tan, digamos, no lo pensaron como se iban a dar, pero creo que la gran oportunidad que tenemos es esa. Pienso yo que profundizar democracia, participación, esos movimientos de jóvenes, todas las nuevas expresiones son las que hay que como empujar. Es en ese escenario que podemos nosotros pensarnos, digamos, un cambio de modelo, pero no en un pacto. Yo creo que el pacto es más bien, hagámonos pasito un rato a ver qué sucede, porque la negociación tanto de la FARC como del ELN seguramente no va a ser por un acuerdo donde salgan favorecidos los sectores sociales. Por el contrario, veo con pesimismo ese escenario, aunque veo con optimismo el hecho de que estemos dando la página de pronto de esa guerra que pues tiene pues un componente histórico muy fuerte. Eso sería como unas reflexiones ahí pequeñas. Gracias. ¿Por aquí hay alguien que vaya a participar en esta fila?
O si no, entonces Rafael pidió la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que expusieron en esta mesa. En el año 98 se realizó acá en esta academia un ciclo sobre la paz, y de allí se produjo un libro que se llamó La guerra y la paz en el siglo XX en Colombia. Allí se publicaron, bueno, las ponencias, entre ellos de Rubén Darío, que fue muy importante, del querido maestro Raúl Alameda Ospina, y la de Jesús Bejarano. En esta ponencia Jesús Bejarano planteaba de que en el año 98 la correlación de fuerzas, de acuerdo a las condiciones económicas, políticas y militares, estaban dadas para una profunda transformación de la sociedad colombiana, y que la negociación con las FARC, a diferencia de lo que se había hecho anteriormente con el M-19, el EPL y el Quindín Lame en los años 90-91, estaba para barajar completamente el poder, para una redistribución del poder político en el país. Es decir, había una correlación de fuerzas en todo sentido, y en el aspecto militar, que permitía que la FARC tuvieran unas propuestas que duraron 3 años de negociación en el Caguán, y cuando llegaron a un punto determinado, pues el gobierno, a mi modo de ver, pateó la mesa, y cuando ya estuvo preparado con el Plan Colombia, entonces decidió que ya no había más negociación y que la forma de desarrollo del conflicto era para el aniquilamiento militar de las FARC, cosa que no lograron hacer en todos estos años. Pero sí lograron debilitar muchísimo a las FARC, y entonces en el momento actual se da una situación, o digamos de hace 4 años, cuando se inician las negociaciones de Oslo y La Habana, en el cual las FARC se convencen que no pueden acceder al poder político por la vía armada, y el gobierno también se convence de que no pueden aplastar definitivamente a las FARC por la vía armada, y hay una coincidencia de intereses. Ambos están interesados en acabar el conflicto armado para pasar a dirimir los conflictos que existen por otra vía. Como ya se dijo aquí, la oligarquía pues está interesada en ampliar el campo de acción del capital y poder llegar a territorios muy importantes de nuestro país donde no pudieron nunca llegar en el último medio siglo por razón de la existencia del conflicto armado. Y las FARC están interesadas en pasar entonces a disputar el poder por la vía política a partir de lo que han logrado acumular en los territorios, y logran una negociación con importantes elementos que incluyen en los 6 puntos, sobre todo en el punto 1 para mí y en el punto 2, es decir, la reforma rural integral y la participación política, que significa una ampliación de la democracia, y a mi modo de ver entonces un reconocimiento implícito de que el poder en Colombia ha aniquilado físicamente a aquellos que han tenido unas propuestas políticas diferentes. Y a mi modo de ver, entonces, este es uno de los elementos centrales. Y las FARC yo creo que lograron lo máximo que fue posible dentro de sus condiciones, y todo el resto le conviene o le compete a la sociedad organizada, cosa que tenemos que desarrollar entre todos. Y bueno, yo espero que hagamos lo que nos corresponde para impulsar que se abra paso a la solución política negociada, que se llegue a los acuerdos, y que las transformaciones que puedan partir de los territorios sean apoyadas por nosotros, y tenemos que considerar la interrelación entre el campo y la ciudad, entre lo urbano y lo rural, y pasar a construir una nueva dinámica de la reproducción social en los territorios. Hay que cambiar la forma y las dinámicas de cómo se dirigen, digamos, o hacia dónde apuntan los productos generados por el trabajo en los territorios y a dónde va el valor, porque de continuar como lo tenemos hasta ahora o de profundizarse en el modelo neoliberal, lo que se está es arrojando más leña pues a la hoguera de la violencia, y tenemos que cambiar esa dinámica. Hay que cambiar efectivamente el
modelo de desarrollo económico y social, pero tenemos que partir de una ampliación de la democracia donde en conjunto podamos ganar ese espacio. ¿Alguna otra intervención? Y si no, entonces vamos a dar una ronda de cierre de 5 minutos, ¿les parece? Vale, entonces comenzamos, empecemos, démosle prioridad a profesor Gabriel Misas, que además nos había pedido hacer un cierre de su... Más que un cierre, sería plantear algunos elementos. Yo comparto lo que ha señalado César en términos de campo del poder. Campo del poder tiene, esto es, el alto mundo financiero, las empresas transnacionales, el gran capital tiene todo el poder. Realmente no hay, en este momento no hay un discurso alternativo que le pueda disputar el discurso dominante al campo del poder. Colombia ha sido un país que el campo del poder desde principios del siglo XX, para no irnos más atrás, hasta ahora nunca ha habido una posibilidad de que fuerzas nuevas le disputen realmente al campo del poder, a diferencia del resto de países de América Latina. En México el PRI, la primera fase que va desde la revolución hasta más o menos los años 50, era el campo del poder, estaba fuera del manejo estatal. En Brasil, con Getúlio Vargas, y la impronta de Getúlio Vargas duró incluso hasta los inicios de la democracia. Collor de Mello y Tamara Franco y el sociólogo Cardoso empezaron a introducir las formas neoliberales. En Chile, no solamente la Unidad Popular, sino antes Aguirre Cerda. Bueno, en todos los países de América Latina ha habido fases donde ha habido alternativas populares cerca o en el poder, o disputando el poder. Desafortunadamente, en Colombia, a través de ese bipartidismo puro y duro que nos manejamos durante todo el siglo XX, ha sido imposible. Nunca ha habido absolutamente, digamos, que uno pueda decir, ha habido cercanía a la conducción del Estado por parte de gente diferente. Hubo unos intentos desde el interior mismo, que fueron las reformas del Partido Liberal con López Pumarejo, luego se trató de hacer la reforma agraria con los Dolleras, sin embargo esos intentos fracasaron y está tan unificado ese campo que nunca los sectores ni financiero ni industrial apoyaron los intentos de reforma agraria y de modernización, que era modernización capitalista. Hay una unificación total en este bloque social dominante entre el mundo hacendatario y el mundo industrial, el mundo financiero. Entonces, eso hace muy difícil cualquier cambio que se pueda dar al futuro. Las FARC se vieron obligadas a negociar porque estratégicamente el Plan Colombia los obligó a una negociación. El Estado acepta que el Estado a través del Pacto de La Habana lo que se encuentra fue una insurgencia armada, de un conflicto, fueron delitos políticos y por eso la amnistía. Pero hay que admitir, fue una derrota política, no fue derrota estratégica militar y no táctica, y una derrota política a proyecto de las FARC. Eso no podemos olvidar ese punto. Ahora lo que hay que mirar es cómo las FARC reintegradas al campo, a la legalidad, en el campo político, pueden desarrollar actividades en esas zonas que tradicionalmente han tenido mucha influencia de lograr una cierta participación política. Pero la historia ha sido complicada. El M-19, claro, el M-19 nunca tuvo la presencia permanente de las FARC. El M-19 hace una entrada triunfal a la política, logra el 30% de la Asamblea Nacional Constituyente,
a la siguiente elección no logra un solo cargo de elección en el Congreso. Lo mismo Esperanza, Paz y Libertad, etc. Entonces, no solamente hay el problema de la inseguridad por los balcrines, etcétera, sino también que 50 años o más de sistemática uso de los medios masivos de comunicación en contra del discurso de las FARC y los errores sistemáticos que cometieron en el tiempo, pues se lograron una muy poca sintonía con la sociedad colombiana. Y eso ahora lo están reconociendo implícitamente ellos y están pidiendo perdón por muchos de los actos que cometieron. Pero ellos convirtieron a través del boleteo y el secuestro, etcétera, que originalmente eran unos pocos ganaderos muy ricos, a hacerlo masivamente en zonas donde gente mediana, pequeña, etcétera, terminaron pagando eso. Entonces realmente la situación es, para hacer política, va a ser muy difícil para ellos. Entonces démosle la palabra de una vez al doctor y ahí seguimos haciendo. Yo concuerdo plenamente con lo expuesto por Gabriel y veo realmente con cierto pesimismo metódico la situación. Como él lo dijo, todo esto se precipita en una coyuntura en que no da tiempo prácticamente para nada. Entonces lo veo muy, muy difícil. Sin embargo, de eso, si es que no se logra, puede quedar por lo menos una fotografía de cuál es la situación del país. Las fuerzas se han delimitado muy claramente, sabemos a quiénes conviene la paz y a quiénes no, sabemos quiénes están dispuestos a hacer algunas concesiones y quienes definitivamente no. Y sabemos ya que hay un proyecto político que es la reelección de Uribe y todo su grupo, justamente para sellar definitivamente, digamos, este capítulo de intento de lograr algunas concesiones por parte del establecimiento. Ojalá esto no sea así, pero tengo ese temor y cada día que pasa lo confirmo. Así que yo veo bastante difícil y por eso cuando traté de tocar el tema de la legislación, ustedes debieron notar una actitud de reserva, de pesimismo. Es decir, es mucho lo que tenemos que cambiar y no tenemos el poder para realizar ese cambio. Hasta ahora hemos perdido o vamos perdiendo la batalla. Cualquier arreglo que se haga va a ser sobre la base de entregar prácticamente lo más importante que se había logrado en las negociaciones de La Habana. Así que esa sería mi impresión de cierre. Yo quería responderle a Ricardo sobre el tema del pacto. Yo pienso, un pacto no tiene por qué incluir a todo mundo. O sea, en un pacto hay unos que van y hay unos que no van. Yo me acuerdo del caso de Bolivia, cuando la burguesía de Santa Cruz se opuso al gobierno de Evo Morales y lo atacó. Entonces, aquí el modelo, ustedes salen. Finalmente lograron derrotarlos y entonces ellos cambiaron la posición y entraron y se negoció. En segundo lugar, también depende de la correlación de fuerzas y lo que está en juego en la discusión. También depende de la posición que cada uno tenga en ese pacto y la forma como se tramita el pacto. El pacto se puede tramitar por la vía armada, pero el problema es que nosotros estamos en una coyuntura en la cual estamos tramitando el pacto por la vía política. O sea,
gústenos o no nos guste, se está tramitando por la vía política, y entonces, y yo diría que un poco lo que tu Rubén Darío está diciendo, ese pacto implicaría sacar una fracción del poder al uribismo, por lo menos. Yo creo que el uribismo no debería entrar en ese pacto, y hay que aprovechar la coyuntura para sacar al poder paramilitar terrateniente y por lo menos hacer esa ruptura. Entonces, porque es la alianza entre el poder hacendatario y el poder financiero, yo creo que hay una ruptura y ahí podemos crear el pacto, pero yo no estoy defendiendo los pactos por los pactos y la armonía por la armonía, sino que es obviamente cuál es el pacto que vamos a construir en la sociedad concreta hoy en día, y por eso pienso que hay que cerrar eso rápidamente para meterse digamos a la búsqueda del poder y sacar cierta fracción y salir de ella y poder hacer una reforma agraria, porque es que esa es una tarea pendiente que tenemos en la sociedad colombiana. Bueno, era eso. Bueno, gracias. Como lo dije inicialmente, yo creo que hay que profundizar la democracia, que es el punto fundamental, que no lleguemos a un punto como lo que está pasando en Venezuela, que vimos hoy una sociedad totalmente dividida. Entonces es profundizar la democracia y fortalecer la sociedad civil. La sociedad civil apenas comienza a aparecer, y en mi último libro, pues que ustedes saben, que ustedes ya conocen, que se llama Transgresión moral de las élites y el sometimiento de los estados, yo digo que ha habido en los últimos 30 años como una fuerza de ocupación de la democracia. Es decir, la democracia está capturada, secuestrada. ¿Por quiénes? Pues por la clase política corrupta, por las FARC, por los paramilitares y por los narcos. Entonces tiene que surgir una clase dirigente nueva que tome el control de la situación. Y por eso me ha extrañado a mí tanto que la discusión sea si hay que darle tantas curules a las FARC. No, hay que promover la sociedad civil para que la sociedad civil tome el control del país. Porque si no, se presentan graves riesgos que ya están. Lo que está en este momento en juego es cómo salvar los terratenientes. Eso es lo que está en este momento en disputa. Es decir, cómo eliminar el punto 1 del acuerdo. Y eso no lo podemos permitir. El punto 1 es fundamental. El segundo punto que está, digamos, en disputa es cómo limpiarse. Cómo limpiar todos los crímenes cometidos por todo el mundo, que en un documento de Uribe quedó claramente en el punto 2, dice, frente a lo que llama privilegios al partido de las FARC y la elegibilidad de responsables de delitos atroces, sugiere que se medite en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por el proceso 8000 y parapolítica, los paramilitares y aquellos que han pedido las investiduras y los 140.000 presos. O sea, uno de los grandes riesgos que este proceso tiene es que, como está manejado por la clase política, que termine todo el mundo limpio, con el concepto, digamos, de simetría, o sea, decir, aquí no pasó nada, nadie paga nada, inclusive los que fueron condenados por el proceso 8000 deben ser revisados. Ahí está en el punto 2, yo creo que ustedes miren con detalle. Tercer punto que debemos vigilar bien,
Es que hay que buscar una nueva forma de financiación de Colombia. Colombia ha venido financiada por la bonanza minero-energética y por el narcotráfico. Entonces, desapareciendo la bonanza, pues eso debe ser reemplazado por algo. Es decir, no hay otra forma que poner impuestos o endeudarse. Pues yo no conozco otra forma. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, Colombia se ha venido desarrollando con un modelo comunitario que se convirtió en religión política. De cada minoría con su clientela busca, digamos, capturar el presupuesto nacional, y eso es lo que ha fortalecido la corrupción. Yo creo que una reforma tributaria verdaderamente estructural debería mirar qué recursos hay a 20 o 30 años y cómo se financia derechos universales hasta cierto punto de educación y salud, por lo menos hasta cierto nivel, pero no seguir con un modelo que lo que hace es dividir el país por grupos, etnias, religiones, sino por ciudad, es decir, que todo el mundo tenga unos derechos mínimos. Y finalmente, pues el punto fundamental que ya fue mencionado es que, y en el cual se está avanzando con esta reforma, es que por primera vez se proponen sanciones penales para los evasores. Bueno, yo creo que ese es un primer paso. Entonces, para mí hay que apoyar eso, porque no puede ser viable un país totalmente donde digamos, las tasas, digamos, de evasión lleguen a niveles de 50 y 60%, y sobre todo de los más ricos. Entonces yo sugiero pues pensar en eso y ser vigilante, pero siempre con la meta de que hay que fortalecer la sociedad civil y la democracia. Gracias. A ver, yo creo que yo quiero apoyar bien la última parte del profesor Rebeis. O sea, yo también creo que hay que fortalecer esos dos elementos. Pero yo, cuando empiezo a... Profesor, nos hablamos. Saludos. Yo estuve discutiendo con mis estudiantes los acuerdos y discutíamos por capítulos. En el primero, la pregunta que a uno les surge inmediatamente es, bueno, todo eso que está planteado allí, todo lo que hemos dicho aquí de poder volver a mirar el tema de la reforma agraria, la pregunta que nos surgía y que yo la pongo sobre la mesa es que habría que profundizar en detalle yo creo, un poco en la línea que están planteando los profesores, que es cuáles son las condiciones que hoy sí nos permiten hacer eso, que no nos lo permitieron desde el año 36, si se quiere. Un punto que es el sencillo, la productividad. Si usted no tiene una tierra productiva, se la quitamos. Está en la ley 200. ¿Sí? Toda la reforma de la propuesta de la ley 135, realmente en estas discusiones, cuando uno oye por las radios tratando de comunista al señor Santos, me acordaba cuando uno leía la reforma agraria del año 61, que a Carlos Lleras también le decían comunista.
Usted lo que quiere es hacernos la reforma que hizo por allá en Rusia en 1928 el señor Stalin. Y usted realmente con la ley 200 no hubo ninguna reforma, pero hubo muchos empobrecimientos, le decían. Entonces, todos los instrumentos que planteó esa reforma, incluso la definición de la unidad agrícola familiar, que era lo mínimo, además no se iban a dar plata a los gringos en la discusión, y resulta que la unidad agrícola que se empezó a definir ahí, se reglamentó 30 años después, 35 años después. Entonces, cuando uno se pone a mirar eso, a mí sí me parece que sí sería muy importante en el sentido de que podamos, a través de estas discusiones, profundizar el cómo están los poderes, pero realmente cuáles serían acciones que podrían llegar a permitir avanzar en esos procesos de transformación. Yo cuando planteé la primera parte decía, mire, hay instrumentos que están planteados en los acuerdos y que podrían ser instrumentos que nos podrían acercar a ir construyendo sociedad civil, a ir construyendo ciudadanía, y que en la medida en que podamos hacer eso, creo que podemos avanzar en mucho. Sin embargo, el tema, digamos, los temas públicos en últimas, ¿cómo logramos intervenir en esos temas desde los territorios? Uno de los puntos centrales que le va repitiendo nuevamente en los acuerdos es cómo desde los territorios se interviene, cómo se prioriza desde los territorios, cómo. Yo creo que ahí podríamos acercarnos, por lo menos en el nivel de los territorios, lograr, y creo que ya hay algunas experiencias en distintas partes que nos contribuyen con eso, que nos ayudan con eso. En ese sentido, yo creo que yo sí pensaría, dejaría la pregunta y seguiría insistiendo en que por ahí nos podríamos ir acercando a construir esa sociedad civil que queremos tener con algún nivel de conciencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera participar también para ya realizar el cierre del foro, mencionando un comentario que hacía hoy un panelista en un foro en la Nacional sobre descentralización, donde él decía que se ha insistido tanto en Colombia en un descrédito de la política sin entender qué significa muy bien esa reacción frente a lo que llamaríamos la politiquería. El planteamiento que hacía él era todo lo que usted, digamos, todo ese discurso, la carga de ese discurso, en últimas lo que significa es un descrédito de la construcción de lo público, porque el ejercicio de la política, bien entendido, tiene que ver con la forma como nosotros disputamos los escenarios de construcción de la sociedad en términos generales, y eso es un ejercicio de empoderamiento y de poder. Y que lo contrario de eso, ¿cierto?, eran lo privado. Entonces, esos discursos refuerzan una visión en donde lo que tiene que suceder es que haya un control privado, no solamente de la economía, sino también del Estado. Y yo recordé eso porque me parece mucho que cuando uno empieza a hablar del modelo económico, pues finalmente termina hablando de cómo va a construir un gran bloque social, político, económico, que permita dar unas transformaciones. Eso en abstracto pues no es posible. Y me parece también que, a propósito de ese foro, esa construcción necesariamente tiene que ser desde los territorios, tiene que ser una construcción descentrada en las ciudades ganadoras, digamos, nacionales ganadoras, y tiene que ser muy multicultural, diverso, donde se reconozcan, digamos, por ejemplo, a las mujeres ahora a propósito de toda esa discusión de la ideología de género, y a partir de allí, digamos, construir unos pactos territoriales por la paz desde lo micro, luego ir a los escenarios más hacia arriba. Y yo pienso que en eso
insisto, la participación de todos los sectores, de la academia, debe ser muy sincera, muy eficaz en términos de que dada esa lectura, pues nosotros actuemos y no seamos sujetos pasivos, digamos, en un tema tan importante para lo que va a ser la sociedad colombiana en el futuro, y pues que de todas maneras no la tenemos ganada, sino que está todo en este momento por definirse. Bueno, finalmente un comentario, y es dentro de 8 días, a propósito de esta gran agenda de discusiones, nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Economía, tenemos este espacio de la tertulia de los miércoles y vamos a tener al profesor Orlando Villabona, quien nos va a aclarar un poco más los elementos de reforma tributaria. Entonces quedan todos y todas invitados, y también por supuesto a nuestros amigos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Muchas gracias a todas y todos y buena noche. A las 6 de la tarde en el Auditorio de Economía. Muchas gracias.